Cristiana Cuadrangular de Neiva, de la iglesia principal, por el pastor Héctor y la pastora Marta, Señor, por este momento de dolor tan grande que están atravesando, por la muerte del accidente de su hijo, Señor. Nosotros como iglesia pedimos que les consueles y les des las fuerzas. Solo ellos pueden sentir el gran dolor que están viviendo en esta hora. Fortalécelos, ayúdalos a salir adelante. Y en el nombre de Jesús, tú eres el Señor que da la vida y también el que permites quitarla, pero también eres el Padre de toda consolación. Esta mañana orábamos por la hermana Diana, por Juan Lucas, por Samuel, que también perdieron su papá esta semana que pasó, Señor. Y pedimos fuerzas para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esa es la lucha, ¿no? Estos días hemos visto algunos amigos queridos, cercanos, partiendo, ¿no? Yo estaba por Montería con mi papá hace 15 días, que también murió un pastor muy querido, también joven. Y hace 8 días más murió mi hermano, también no estaba tan mayor. También murió el hermano Juan Carlos de la iglesia. Orábamos a las 7 por la hermana Diana, sus hijos. Y ahora esta noticia de la familia. Entonces nos toca viajar para Neiva para estar, si podemos, acompañándole esta noche. Ese es el trabajo pastoral. Orando, acompañando. Y bueno, esta es la vida, ¿no? Dios nos va a ayudar sobre todo a estar preparados, ¿no? Porque no es que porque uno ya está mayor, esos jóvenes también mueren. Así que jóvenes consagrados al Señor, familias consagradas a Dios, porque uno no sabe a qué horas ni cuándo le toca morir. Por eso la Biblia dice que nos preparemos para venir al encuentro con Dios, porque al morir ya no hay nada que hacer. Lo que se hizo en vida, se hizo. Lo que no, si estamos preparados, bienaventurados. Por eso siempre cuiden mucho su vida espiritual. La Biblia dice que siempre permanezcan sus vestidos blancos y que no falte el ungüento en la cabeza. Eso habla de que no falte la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que siempre esté ahí la presencia del Espíritu Santo. Así que muchas gracias por el acompañamiento. Usted no sabe cuánto valor tiene la oración de un cristiano. La Biblia dice: la oración del justo puede, y aunque usted no conozca al hermano, se ora y Dios los cubre y les da nuevas fuerzas y los fortalece en el tiempo de la prueba. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo número 4. San Juan, capítulo número 4. Y vamos a leer desde el verso 34 hasta el 39. ¿Están ahí? El tema de hoy es predicación. Diga conmigo, predicación. ¿Sabe por qué tenemos un mundo relativamente tranquilo? Porque el Señor estableció 12 apóstoles. Luego estableció 70. Y luego se manifestó a más de 500 ya resucitados. Y luego ordenó que se quedaran en el aposento alto para recibir la bendición del Espíritu Santo
o sea, una doble porción. Y 120 esperaron hasta ser investidos del poder de lo alto. Y de ahí hacia acá, no ha parado la predicación del evangelio. En todas las culturas, en todas las generaciones, en algunas con mayor apertura que otras, pero igual, no ha parado. Hoy que ustedes y yo contamos con las redes, que eso es novedoso, es de prácticamente terminando el siglo pasado fue que empezó todo lo que fue la extensión de las redes, del 90 tal vez, empezaron los computadores y bueno. Pero hoy eso es un fenómeno increíble. Y yo nunca había visto tanta agresividad espiritual en buen sentido, ¿no? Actores de alto nivel, haciendo películas cristianas, cantantes de alto nivel, voces que no tienen nada que envidiarle a los seculares, o sea, la gente que no es cristiana, conciertos de adoración a Dios que casi lo transportan al cielo, y en su gran mayoría jóvenes, tocando, cantando, danzando, y auditorios hermosísimos que nada le tiene que envidiar a auditorios del mundo secular. Y usted entra a las redes y encuentra toda la basura que quiera también, pero encuentra un mover de Dios. Nunca antes habíamos tenido la Biblia a la mano tan fácil, bajarla. Y no solo una traducción, varias traducciones. Y puede usted comparar una con otra. Buenos libros. Buena hermenéutica si quiere estudiar, tener una buena comprensión de la Biblia. Hoy tiene toda esa facilidad. Nadie tiene excusa. Hoy el evangelio ha llegado a los últimos rincones a través de todos estos medios que contamos hoy. La China, que son países más bien herméticos, también han sido penetrados. Los mismos árabes han sido penetrados. Y se dice que el evangelio está alcanzando un 70 o más por ciento en esta época. Ha sido una evangelización masiva, muy buena en el mundo entero. Pues es que voy a leer sobre este tema lo que el Señor enseñó sobre la evangelización. Pero escúchenme, en un buen consejo como pastor les voy a dar. Pero también tenemos otro desafío. ¿Cuál es el desafío? Que hay cristianos por falta de comprensión, diríamos, o por ser muy enchapados a la antigua, sí, esa es una razón, o por ser muy inmaduros, critican mucho. Parece que a ellos se les hubiera dado el nombre de jueces. Entonces no les gusta ciertas cosas, no les gusta ciertos predicadores, no les gusta cierta enseñanza, no les gusta ciertas luces, no les gusta ciertos métodos. Y no han podido entender que la Biblia dice que el Señor le ha placido salvar a la gente con la locura de la predicación. Entonces usted va a encontrar movimientos que se caen, lloran, hablan lenguas y cantidad de cosas, pero hay presencia de Dios. Hay otros lugares que son muy técnicos, muy bonitos, muy sistemática la enseñanza. Amén. Hay grupos carismáticos católicos que han conocido el Espíritu Santo, se han ido liberando de idolatría, de todos esos sacramentos que son antibíblicos, como es bautizar niños, rezarle a los muertos, y Dios los ha ido sacando. Pero hay gente que nada les gusta. Entonces, un buen consejo para la congregación. El Señor dijo: el que no es contra mí, por mí es. O sea, alguien que está a favor del Señor,
a favor de la palabra, a favor de Cristo, que Cristo se hizo hombre, que se humanó, que fue a la cruz, que resucitó, que Él vive para siempre, que en Él tenemos esperanza, nosotros oremos que Él siga, Dios, haciendo su gran obra. Hagamos lo mejor que podemos nosotros, y sobre todo lo mejor que podemos hacer es no juzgar ni condenar, porque la Biblia dice: no juzguéis para que no sean juzgados, y no condenen para que no sean condenados. El que no está en contra de Dios está a favor de Dios. Ahora, ¿qué le falta? Yo diría, a mí también me falta, porque a veces nos creemos los mejores. Nosotros estábamos cerca de una ciudad, eso hace muchos años, que Dios nos dio el privilegio de ir a París, y nos quedamos fuera de la ciudad porque era más barato los hoteles, cerquita a la ciudad, ¿no? Como a 10, 15 minutos. Y entonces en el hotel nos presentamos como pastores y cristianos. Entonces dijo en el hotel: yo también soy cristiano. Digo: Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Cristiano para allá es católico, evangélico, son los mismos cristianos. Pero son cristianos, creen en Cristo. Cuando yo no conocía al Señor, era católico, apostólico y también romano, pero ni entendía lo uno ni lo otro, y menos romano porque era colombiano. Pero algo me enseñaron, que Cristo era el Salvador. La Iglesia Católica habla que Cristo es el Salvador, que se humanó, que se hizo hombre. Entonces, lo que quiero decir es que hoy hay un gran movimiento entre los católicos que se llama carismático. Oran, leen la Biblia, hablan en lenguas, reciben el bautismo, y Dios los va sacando y los va enseñando. Ahora, ¿por qué yo les enseño esto? Porque cuando uno aprende a no andar condenando y juzgando a todo el mundo, usted va a tener una mente muy sana espiritualmente. Usted no salva a nadie, usted tampoco condena a nadie, usted no va a ayudar a una persona a entrar al cielo. El único Salvador se llama Cristo Jesús. ¿Estamos? ¿Y quién debe enseñar a la iglesia? El pastor debe enseñar a la iglesia. Entonces, hoy vivimos un tiempo fantástico. ¿Por qué digo fantástico? Porque en unas décadas, una década de 10 años, unas décadas de 20 o 30 años, de algunos que todavía estemos o no estén, yo creo que no va a haber ni uno solo que diga que no ha escuchado el Evangelio. No va a haber ni uno en ninguna parte, va a haber ni uno que diga: yo no he escuchado el Evangelio. Y esa es una gran señal. Y el Evangelio será predicado a todo el mundo. No vendrá el fin sin que todo el mundo escuche el Evangelio. Y el Evangelio ha sido predicado desde allá, desde sus orígenes. Desde ahí, cuando vino la era de la gracia, a través del Señor Jesús y de los apóstoles. Y de ahí no ha parado la predicación de la palabra en todos los lugares, en todos los rincones del mundo se ha predicado. Y en la medida que la gente ha recibido al Señor, las gentes han cambiado. Y cuando las gentes han cambiado, han vivido mejor. Porque el problema del mundo es uno: ser gobernado uno por el diablo. Porque quiera uno o no quiera aceptarlo, o a uno lo gobierna el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios que dio su vida por mí en la cruz, o lo gobierna el diablo. Hay dos señores. La Biblia dice: no podemos servir. Hay dos señores. El Señor dijo: el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Lo llamó príncipe. El apóstol Pablo dijo: el mundo entero está bajo el maligno. El Señor dijo en Juan capítulo 10, verso 10: el diablo vino para robar, matar y destruir. Vino. Ahí está.
Entonces aquí en este mundo o se está del lado de Dios o se está del lado del diablo. Y no se necesita ser una persona muy sabia para entender eso. Eso está prácticamente demarcado. El buen padre, la buena mamá, el buen hijo, el trabajador, el honrado, el que hace oración, que ama la palabra de Dios, el que va al culto, el que apoya el reino de Dios para su extensión. Sí, el que habla a otros de Cristo, el que comparte a otros del amor de Dios. Esa es una gente diferente. Y eso somos nosotros. La iglesia cristiana cuadrangular es muy representativa en el mundo y en Colombia también, muchísimo. Pero hay miles de organizaciones independientes, concilios, diversas comunidades cristianas que proclaman al Señor. Hay congregaciones pequeñas, independientes, hay otras medianas, otras grandes, hay unas mega iglesias grandes, todos para el mismo lado, todos predicando a Cristo, todos hablando de la salvación, todos hablando de la vida eterna, todos diciendo que no debemos ir al infierno, sino al cielo, que Cristo pagó por todos y en la sangre de Cristo hay perdón y redención para siempre. Ese es el evangelio del Señor. Entonces miren ustedes lo que dice la Biblia en el 34, capítulo 4 de San Juan. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y dice el 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron a él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Saben ustedes que cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor, ustedes pueden leer bien el relato, y ella estaba sacando agua del pozo de Jacob, y el Señor se cruzó y le dijo el Señor que si ella tomaba del agua de la vida no tendría sed jamás, ni tendría que venir más a sacar el agua ahí. Y entonces entró en diálogo con él, y él empezó a contarle acerca de su vida, y ella le creyó al Señor y se fue a la ciudad. Eso se llama un gran avivamiento. Lo que ocurrió ahí, que han ocurrido vez tras vez en el mundo. Vez tras vez en el mundo han ocurrido unos moveres de Dios. Unos moveres de Dios. Por ejemplo, la fundadora de la iglesia cuadrangular, Dios la usó para un gran mover en el siglo pasado. Ella en el siglo pasado, al comienzo, Dios empezó a usarla con poder y gloria a esa mujer, y trajo un gran avivamiento a Estados Unidos. Hay otra mujer llamada Carter Kuhlman, tienes un libro precioso. Dios empezó a usar a esa mujer de una manera extraordinaria, con milagros, señales, prodigios.
Y usted encuentra en la Biblia moveres de Dios, por ejemplo, en la Edad Media o 1500 tal vez, cuando Martín Lutero, un monje, fue tocado por Dios y hacía grandes sacrificios para agradar a Dios y nunca sentía alegría ni paz. Pero cuando Dios le reveló que el justo por la fe viviría y que no necesitaría de grandes sacrificios, sino solamente tener fe en Cristo, él se consagró a Dios y dentro de la iglesia católica trajo la reforma. La traducción a todos los idiomas de la época, y de ahí tenemos nosotros las traducciones de la Biblia, gracias a un reformador que Dios llamó, ungió y usó. Y así a través de todos los tiempos han habido grandes moveres de Dios para traer vida, traer libertad. Pero es a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos dice a nosotros que debemos predicar y predicar y predicar. Y que nuestra vida no solamente sea de pasarla bien. Claro que Dios quiere que usted la pase bien, que disfrute su familia, que disfrute su trabajo, que disfrute su profesión, su vocación, lo que quiera, lo que sea. Pero Dios le dice a usted y me dice a mí, no paren de predicar, prediquen de mí, hablen de mí, hablen a la gente que yo vine, me hice hombre, fui a la cruz, pero vencí la muerte. Y si yo vencí la muerte, ustedes la van a vencer. Prediquen que hay milagros y creen en mí, que Dios quiere salvar la familia, restaurar el barrio, la ciudad, la nación. Predicando cambiaremos esta nación. No hay otra manera. No hay otra manera de que Colombia sea mejor. Solamente será mejor en la medida que se añadan más creyentes, más hombres, más mujeres, más niños, más jóvenes que amen y honren a Dios. Entonces, cuando los discípulos encuentran al Señor, ellos estaban preocupados por Él. Y hay una palabra que me llama muchísimo la atención cuando dice el 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ellos no entendían de qué comida estaba hablando. ¿Sabe cuál era la comida exquisita y especial? No sé usted qué plato a usted le agrada demasiado. Que cuando usted se sienta, me decía a mí un amigo pastor que estuvo en nuestra casa en un almuerzo, hicieron, yo no sé si usted entiende ese término, un sudado. Eso es muy conocido en la tierra de nosotros, que eso es como guisadito con pollo, con carne, algo de yuquita, papa, algo muy. Y entonces dijo, ay pastor, yo comería todos los días de esto, porque eso era lo que mi mamá nos daba más seguido. Ya su mamá había muerto. ¿Sabe cómo comparó Jesús la predicación de hablarle a alguien que quiere recibir al Señor, que quiere oír de la Biblia, que quiere cambiar de vida, que quiere consagrar a Dios? Lo llamó como una comida especial. Pues eso está en la Biblia. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque cuando él le hablaba a la samaritana y la samaritana lo escuchaba y lo veía y le decía, si cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Yo soy el agua de vida. No necesitan ir al pozo y sacarla. Está hablando del agua del alma, el agua del espíritu, nacer de nuevo, conocer a Dios, amar a Dios. Y para Jesús eso era como una buena comida, que la gente abriera su corazón, sus ojos, su mente para recibir al Cristo de la gloria. Y eso no ha cambiado. Cristo sigue cambiando a millones de personas para la gloria de Él. ¿Sabe cómo ocurre? A través de la predicación. ¿A través de qué? La predicación. Usted dirá, pastor, yo ya le prediqué a toda la familia. Lo felicito. Ahora les queda otra tarea. Como ya les predicó,
Usted tiene que guardar el testimonio. ¿Tiene que qué? Porque usted ya abrió la boca y le dijo que usted era cristiano, que amaba a Dios, que vivía para Dios, que se reunía en la iglesia cuadrangular para adorar a Dios. Ahora le tienen los ojos encima. Así no esté viviendo con ellos. Así no esté viviendo con ellos, le tienen los ojos encima. A ver cómo se sigue portando. Número 1. Número 2. Ahora usted tiene un deber. Oiga bien, un deber. Y es de orar por ellos. Diga, orar por nombre propio. El hijo, la hija, papá, la mamá, el hermano, el amigo, el vecino, el que sea. Ahora usted tiene una obligación. Orar y orar y orar y esperar, porque la obra la hace Dios. Pero yo provoco que eso ocurra, y lo provoco a través de ¿qué? De mi testimonio y de mi oración. La Biblia dice, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio del testimonio. Usted va a lograr, claro que sí, lo va a alcanzar, que su oración no quedará en el techo. Un día usted escuchará o sabrá que este se entregó al Señor, que aquel otro también, que el otro también, que ahora ora, que ahora lee la Biblia, que ahora ama a Dios, porque la oración suya tiene gran valor. Y Dios nos ha llamado para este trabajo. Usted me dirá, pastor, ¿usted alguna vez no ha pensado en renunciar a algo o por lo menos? Claro que sí. Uno tiene momentos de debilidad, de cansancio y dice, yo pudiera más bien ya, pues, descansar, que otro lo haga. Y claro que otro lo va a hacer y lo hacen. Y llegará un momento que se terminó el tiempo y no pasa nada. La obra de Dios nunca para. Esto no empezó con nosotros, ni termina con nosotros. Cuando yo llegué al Evangelio, ¿cuánta gente oraría por mí? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hombres de las generaciones pasadas dieron su vida por predicar? Les quemaron sus casas. En algunas naciones como las nuestras, hablo aquí de nuestra región, todo lo que es esta región, muy idólatras, muy religiosos, y hubo mucha persecución a los que predicaban la Biblia. Algunos dieron la vida predicando, los apedrearon, los sacaron. Ustedes saben que en Colombia, no más hablo de Colombia, en Colombia hace 70, 80 años, o tal vez menos, no lo dejaban enterrar a uno en el cementerio porque no era católico. Por eso hay cementerios protestantes. En Pereira, de la región de nosotros, hay cementerios de los protestantes. Porque no los dejan enterrar, no los dejan estudiar. Porque no eran católicos, porque eran cristianos o de otra religión. No los dejaban estudiar. Me contaba a mí un odontólogo, un hombre muy interesante. Me decía, aquí en Mesitas, en Mesita no nos iban a dejar enterrar un familiar. Y yo tuve que pelear con el alcalde. Y eso no hace mucho. Tal vez 50 años o menos. Y eso ha ocurrido hoy en la China. El que predica abiertamente y la verdad le puede costar la vida, la cárcel. Igual ocurre en países árabes. La cuadrangular está ingresando en países árabes y a algunos les ha costado la vida predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no ha parado, no va a parar, porque el Evangelio viene del cielo y es para el cambio de la gente. Y el Señor dijo, no teman al que mate el cuerpo, más no pueden hacer
pueden matar el cuerpo, pero el alma y el espíritu nadie lo puede destruir. Solo el pecado y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos vida eterna. Entonces, el Señor habló acerca de la importancia de compartir las buenas nuevas a las gentes. Yo ahora, pensando que estamos en el tiempo, yo digo, el tiempo más importante que ha tenido la raza humana en toda su historia. ¿Por qué más importante? Porque es muchísima la gente. Ustedes saben que hace o menos de 100 años la población no llegaba a 2.000 millones y hoy estamos en más de 8.000. Algunos han atrevido a decir que la población nuestra hoy equivale a la gente que ha vivido desde Adán hasta ahora. Entonces, cuando hablamos hoy yo digo de millones y millones y millones de gente en el mundo, pues con razón el Señor siempre Él lo miró así. Levanten los ojos y vean los campos que están blancos para la siega. Yo digo, ¿cuánto más dirá el Señor ahora en su trono cuando hay más de 8.000 millones en el mundo? Y el Señor dice, levanten los ojos porque hay millones y millones que van a ser lavados con mi sangre y ellos serán salvos. Prediquen, prediquen. Y lo que digo hoy a la iglesia, no paremos de orar y de predicar. ¿Ok? No paremos de orar y de predicar. De pronto volamos, nos morimos, pero nos vamos con la frente en alto y predicamos. Allá donde usted trabaja, Dios le bendiga, Dios le guarde. Allá en la escuela, Dios le bendiga. Allá en la oficina, Dios le bendiga. Allá en la construcción, Dios le bendiga. Ahí manejando el taxi, Dios le bendiga, Dios le guarde. Si tiene un tratadito, regálelo. Prediquemos. Prediquemos, jóvenes, prediquen. Es más, va a venir un mover de la juventud predicando de locos. Usted lo puede leer en Apocalipsis 7 y 14. Y va a ser solo de Israel. Imagínense, está hablando de Israel. Algunos creen que en la gran tribulación 144.000 jovencitos predicando en el mundo entero. Dicen que serán como invencibles, tendrán un sello que los distingue de que son siervos de Dios y son jóvenes. Y solo van a ser de Israel. Ya la iglesia se ha ido. Entonces dice el 35 de este capítulo 4. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo. He aquí os digo. Eso se lo dijo el Señor a ellos cuando vino este avivamiento en Samaria. Y Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Lo dijo ese día. Luego lo siguió diciendo. Lo dijo a los 120. Luego lo dijo a los primeros 3.000 que se bautizaron. Luego a los otros 5.000 que se bautizaron. Luego a Pablo. Luego a Apolos. Ahí en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, verso 6, dice que el apóstol Pablo fue el que sembró y Apolo regó. O sea, Pablo sembró la palabra, Apolos era el maestro, los formó, porque es que todos tenemos un trabajo. Unos ganan, otros los establecen, pero el crecimiento, la bendición, la esperanza viene de nuestro Dios. Y hoy yo quiero decirles igual, yo como pastor de esta linda congregación y ustedes, levantemos los ojos y miremos que esta ciudad tiene más de
8 millones de habitantes. Y debemos nosotros alzar los ojos y decir: Dios, hay iglesia en este barrio, en aquel, en el otro, allá en esta ciudad, en la otra. Señor, levanta y sigue levantando hombres, mujeres, jóvenes que lleven tu palabra. Si Colombia escucha el mensaje de Dios, Colombia será bendecida por el Dios de los cielos. Yo no sé, pero yo, en vez de bajar la parte emotiva de la predicación, en los últimos años que estoy viviendo, le estoy subiendo. Hasta yo estoy asustado, porque yo voy a estar por allá como en Melgar, en una piscinita o en un jacuzzi, leyéndome un librito. Pero me está subiendo el nivel. Porque pues lo triste sería que baje el nivel. Se está rascándose la barriga ya. No hace nada. Ni habla del Señor. Porque eso también es otro peligro. Los primeros pueden ser ¿qué? Postreros, o sea, últimos. Y los primeros pueden ser postreros, o sea, están a la cabeza. Tranquilo, que no ha pasado nada. Entonces, cuando yo leo esta Biblia y dice: alcen los ojos, Edelberto, y mire la sabana de Bogotá, mire donde lo he colocado, mire donde lo he puesto. Dice: mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Dios habla en sentido presente. Le puedes decir a los chinos: están listos. Le puedes decir a los misioneros en los países árabes: están listos. Yo estaba en España y me dijo un misionero, no pude en esa vez estar. Me dijo para que entreviste con el misionero nuestro de la cuadrangular en España, en Madrid vive, donde están llegando los misioneros que van para los países árabes. Para los países árabes. Tienen grandes testimonios. Pues bien, los misioneros miran a los árabes, los miran como un campo ¿qué? Blanco. Uno le dice: no le quitan la cabeza a uno. Uno dice: me quitan una mano por regalar una Biblia. Pero los misioneros no. Los misioneros miran la China como campos blancos. Otro misionero que llama Jaime Villarreal me contaba, son datos, no sé hasta dónde sean ciertos. Dice que hay como 150 millones de chinos, hablo de chinos de la China, que tienen sus congregaciones secretas. Y suman 150 millones. Dice que algunos no han leído ni siquiera media Biblia, que no la tienen. Se van rotando pedazos de la Biblia. Dan escondidos porque si los descubren pueden ir a la cárcel o morir. Y hay otra iglesia que es una iglesia oficial. Y esa sí está amparada por el gobierno, pero tienen que predicar lo que el sistema les dice que prediquen. Ellos no tienen libertad para predicar la verdad, sino lo que les digan. Pero hay una iglesia y dice que suma como 150 millones, que ellos ahí en secreto predican y oran y aman a Dios, y miran la China como un campo blanco para ser tocado por el poder de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿Sabe lo que yo creo? Que llegó el mejor tiempo para mí, para mi esposa en el ministerio. Otro diría: ese ya está para que se vaya a descansar. No, el mejor. El mejor. Este está es para alcanzar lo que venga. Y yo miro que los campos están ¿qué? Blancos. El otro año va a venir un pastor de Panamá. Se llama Humberto Martínez, es joven.
Él es una eminencia, profesor universitario con varias maestrías, pero él no habla de eso. Él nunca habla de eso. Hijo de misioneros. En Panamá, que es un departamento pequeño, es como un departamento pequeño de Colombia o menos, tiene más de 2,000 iglesias cuadrangulares. Y él es el presidente. Lo tuvimos nosotros este año en la finca Chalón. Y él va a estar aquí el 6 de marzo. Grábeselo. Va a ser un viernes. Van a ir líderes de la cuadrangular aquí en la zona cercana. Y vamos a tener un seminario con él desde 8 de la mañana a 2 de la tarde el sábado. Para solo liderazgo. Anótelo para que usted venga. Y va a estar el domingo a las 7, a las 9 y a las 11 en los 3 cultos de acá. Viene exclusivamente por la iglesia de Patio Bonito. Yo con otro pastor de Bogotá estoy invitado para ir en agosto a predicar a Panamá a los pastores, a Ciudad Panamá. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que todo esto para decirles algo. Él hace no sé cuánto tiempo, él lo va a decir tal vez cuando venga acá. Él hace unos años dice que él vio una visión y en la visión había un avivamiento. Un avivamiento. Y él le dijo: Señor, gloria a Dios, que Panamá va a tener un avivamiento para todo Sudamérica y Centroamérica y el mundo. Y que él se emocionó y empezó a saltar y a decir: oh, gloria a Dios, Señor. Dijo: Señor, no es de Panamá que va a salir el avivamiento, va a ser de Colombia. Va a ser de Colombia. Y él dice que se emocionó tanto que se vino con la esposa, alquiló un carro en Bogotá y empezó a dar vueltas. Señor, ¿dónde? Digo, espere un poquito. Espere un poquito. Pero el avivamiento que va a dar para todo Centro y Suramérica y el mundo va a ser en Colombia. Ay, ese día yo sí saltaba en una patica. Es que esto que estoy aquí enseñando es un avivamiento. Lo produjo la samaritana. Un avivamiento. ¿Usted se imagina un avivamiento? Cuando hay un mover de Dios, eso se cierran cantinas y se abren iglesias. Eso cuando hay un avivamiento se cierran moteles y se establecen congregaciones. Cuando hay un mover de Dios, aún los ricos se arrodillan y adoran al Dios de los cielos. ¿Cuántos anhelan un avivamiento para Colombia? Entonces, el 37 dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus obras. La obra es de Dios. Él es soberano y Él hace como quiere y cuando quiere y donde quiere. No es que sea mejor, no es que sea especial, no que sea el gran predicador, sino que Dios, cuando le place algo, lo hace. Y cuando le place algo tocar una nación, la Biblia dice: donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. Hemos sido conocidos por los que más enviamos cocaína al mundo. Dice que el 70% de la cocaína del mundo se va de Colombia. Pero así, el Señor hará un mover que la gente oirá que es de Colombia, que llegan los predicadores, los misioneros, haciendo milagros para la gloria y la bendición de las naciones. De Colombia. De Colombia. Prepárese, joven. De pronto no le toca ejercer la carrera de derecho, o de contador o de médico, sino ganar miles de almas para Dios y servir al Señor.
Y aquí yo quiero terminar. Estoy hablando también del trabajo que yo hago en la radio. Ustedes saben que yo cada 6 meses les pido a ustedes que me apoyen con la siembra para la radio. Gracias, hermanos, por su apoyo. Yo les decía esta mañana, yo estoy llegando a miles de gentes a través de la radio. La emisora es inconversa, secular. Le digo a usted, no, eso no es para escucharla a nosotros. Pero yo predico a las 5 de la mañana, a las 12 del día y a las 10 de la noche. Y ahí yo le predico a miles, en Boyacá, Cundinamarca y Santander. La torre la tengo en un pueblo que lo llaman el municipio satélite de Colombia, que es Chocontá. Y tiene unas montañas altas. Yo tengo la torre a 3.200 metros de alta. Más alto que Bogotá. Más alto que Bogotá. Tengo una torre de 48 metros. Tengo un estudio en Chocontá. Y tengo como 6 empleados. Ahora yo también me pautan y recibo plata, pero no alcanza. Yo tengo que poner plata de mi bolsillo, de los diezmos de ustedes que dan, las ofrendas, para tocar miles de almas. El Señor me dijo, usted está sembrando, no se preocupe, yo me encargo de quién va a regar. ¿Qué quiere decir regar? El que forma, el que da el crecimiento. Como una plantica, cuando usted la siembra y si no hay alguien que le eche agua, se muere. Pero si alguien que le riegue, le echa agua, la plantica crece. Como hay congregaciones por toda la región, si alguien conoce al Señor, se acerca ahí y ahí lo forman, ahí lo bautizan. Y luego dice, y el crecimiento lo da Dios. Ya la madurez, los niveles, lo que Dios tiene para cada quien, le toca a Dios. La iglesia no es de un hombre, de ningún hombre, de ninguna organización, de ninguna misión. La iglesia tiene un solo dueño, se llama Jesús. ¿Se llama? Jesús. ¿Qué son los pastores? Colaboradores. ¿Qué son los servidores de una iglesia? Colaboradores. ¿Qué son los que ayudan en toda la iglesia? Reuniones familiares, mujeres, escuela dominical, alabanza, lo que quiera. Colaboradores. Ayudamos. Los que diezmamos, ofrendamos de corazón. ¿Para qué? Para que la obra vaya, siga adelante. Damos una siembra. ¿Para qué? Para eso. Miren, les hago la cuenta y no se van a asustar. Yo de solo luz pago 3 millones, porque el transmisor lo tengo a media potencia, porque si lo coloco a la potencia plena de 5, pagaría 6 millones de luz al mes. No aguanto, lo tengo a mitad. Yo pago de Saigo y a Simpro entre 3 y 3.200.000. Ahí van 6. Yo pago un arriendo en Chocotá, donde están las oficinas, con el enlace a la montaña. Yo tengo 4 locutores, un ingeniero y un transmisorista. Sube 6 empleados. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es? Llegar al inconverso. La gente está escuchando una ranchera de cualquier cantante mundano, cualquier merengue mundano. Cuando llega luz en el camino, con el pastor Edelberto Restrepo y yo dentro, mis amigos, buenas tardes. El domingo les parto 2 apartes, cómo entro, cómo termino. Que hagan la oración de fe, les pongo una musiquita cristiana y luego los paso a la emisora virtual. Ya hice la labor, hice el trabajo. El
día que uno de ellos muera y no tenga una relación con Dios, no tendrá excusa, porque el pastor Edelberto Restrepo, apoyado por la iglesia cuadrangular de Patio Bonito, les predicó en la mañana, mediodía y por la noche. Nadie tendrá excusa. Y no le estoy predicando a evangélicos, le estoy predicando a inconversos. Yo creo que ningún pastor hace lo que yo estoy haciendo, porque los descomulgan. Pero como a mí no me descomulga nadie, a mí lo que me va a descomulgar es Dios. Porque yo aprendí cuando conocí y cuando Dios me llamó. El Señor me hizo, el Señor me dijo: yo lo hice libre, no se haga esclavo de los hombres. Es por eso usted nunca se deje controlar por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Cuando usted pierde la identidad y hace lo que otro dice para que el otro no se disguste, usted está mal. Usted tiene que aprender a ser auténtico, a ser lo que es y a pararse con el carácter de Dios y a vivir para Dios y a amar a Dios. Si a otro no le gusta, usted no está para complacer a otro, sino al Dios de los cielos. Hay gente que me ha alabado y me han dicho: lo felicito, pastor, por hacer eso. Y otro pastor me dijo: yo no, si yo le compro la emisora la vuelvo cristiana, porque si no la vuelvo cristiana no me apoyan. Le dije: pues usted que formó su iglesia así, a mí me apoyan los hermanos sabiendo que es secular, porque les he enseñado que el Señor no vino a buscar ni justos ni sanos. Él vino a buscar los enfermos. Él vino a buscar los pecadores, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, la persona sin Dios. Porque la Biblia dice que Él vino a salvar ese tipo de gente. No quiere decir que los otros no necesiten la salvación, todos, pero hay unos de toda nuestra sociedad que están más atrapados por el diablo, por el pecado, a los cuales nosotros debemos llevar la palabra de Dios y hacer todo lo que podamos para que ellos sepan que hay un Dios de amor y de perdón, que ellos pueden ser libres y ser salvos. Así que muchas gracias por apoyarme con diezmos. Hay hermanos que a veces me vienen acá y me dicen: pastor, le coloqué una ofrenda por X, le coloqué un diezmo por la cuenta de la iglesia para apoyarlo en el ministerio, y yo no le he quedado mal a nadie. Yo les pago sueldo a los locutores y les doy porcentaje. Me decía un locutor: eso no lo hace ninguna emisora, ningún gerente de emisora. Yo les doy el sueldo y el 25 de lo que vendan, porcentaje para ellos. Porque un cristiano, y escuchen los que son empresarios o los que van a ser empresarios, nunca le dé un sueldo de hambre a la gente. No sean negreros, porque Dios no le agrada eso. Si alguien le ayuda en su casa, páguele. Si alguien lo lleva y lo trae, páguele, porque Él vive de eso. Yo aprendí eso de Dios. Yo no soy limosnero. A mí el que me trabaja le pago. Yo no le debo nada a nadie, solo a Dios, que nos da todas las cosas. Usted aprenda eso. Honre a la gente que le trabaja, que le sirve, que le ayude. Trate bien sus hijos, su familia, en la medida que Dios lo prospere, que vean que es un papá generoso y bendecido por Dios. Usted ha sido llamado para eso. Ustedes son príncipes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes están llamados para hacer luz en este mundo y mostrar que vale la pena servir a Dios. Colóquese de pie. Aleluya. Tenemos la siembra normal, el mismo día. ¿Cuándo? 31 de diciembre. Usted puede dar antes si quiere,
Puede darla después si quiere. Esa siembra es para pagar ahora. Le estoy debiendo todo el año de Saico. Estos días pagué a Simpro. Estaba colgado con Asimpro, allá hice un esfuerzo y pagamos. Gracias por sus diezmos, sus ofrendas, es voluntario. Pero vuelvo a decirles, esta iglesia es buena tierra. Esta semana vamos a comprar un televisor grande, a ese lado, grande. Allá para que vean mejor de atrás. Uno de 86 pulgadas. Vean bien bonito para allá. Eso es con los diezmos de ustedes, las ofrendas. Este lugar es de ustedes, bonito. Bonito. Porque ustedes diezman y ofrendan. Y esta es una iglesia de extracto 2, pero tiene un buen auditorio. Porque Dios nos ha bendecido. ¿Nos ha qué? Bendecido. Canten esa canción, Tu Fidelidad. Hola familia, qué alegría saludarlos. Tenemos anuncios importantes y emocionantes, así que presta mucha atención porque vienen cosas muy buenas en nuestra iglesia. Recuerda que todos los domingos tenemos 3 servicios para ti y tu familia, 7, 9 y 11 de la mañana. Y los viernes a las 7 de la noche nos reunimos para una noche poderosa de adoración y palabra. No te lo pierdas. No olvides en nuestras redes. Nos vemos en los cultos. Bendiciones.